Muchas gracias por estar en esta mesa del Borges Palusa, que es una mesa que lleva como título, si mal no recuerdo, Borges y sus distintas caras en la poesía. Y acá, la verdad que sorprendidos, pero también complacidos por el público juvenil que está asistiendo. Gran parte del público... ¿Qué edad tienen, chicos? 15, 16, 17, bien, muchos en edad de secundario, así que bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo por, por recibirlos y convocarlos a partir de la poesía de Borges. Tengo acá los currículums de quienes componen esta mesa. Yo soy Tomás Rosner y van a compartir la mesa conmigo. Voy a moderar una mesa, es un término raro, ¿no? Como moderar una mesa, como si ellos fueran a agarrarse de los pelos y yo tuviera que poner paños fríos, ¿no? Esa es como ser moderado. Coordinar. Sí, puede ser coordinar. Ahora se usa mucho el término en las terapias, sobre todo, ¿no? En los talleres facilita. Bueno, hay un montón de nuevos eufemismos para esta tarea que básicamente consiste en hacer circular la palabra o que fluya de la mejor manera. Creo que es tipo un árbitro de fútbol que cuando hace las cosas bien es porque no se lo menciona. Si se lo menciona mucho, porque equivocó. Bueno, espero que no hablen mucho de mí. Me acompaña, tengo acá a mi derecha, en este caso, a un poeta que admiro mucho, que es Patricio Foglia, que tiene estudios en ciencia política y también me enteré recién en coctelería, me parecía algo importante de mencionar. Pato es un gran poeta, gran traductor, recién charlábamos acá, fuera de aire, no sé si se dice así, eso es medio radial, sobre sus traducciones de Mary Oliver, una poeta norteamericana que está muy interesante su obra, así que aprovecho para pasar el chivo Mary Oliver, que edita Caleta Olivia. Al lado de Pato está una poeta que a mi generación por lo menos influenció muchísimo y para mí es un verdadero lujo poder compartir mesa con ella, que es Cecilia Pavón, fundadora, ¿no? Hace ya tiempo de Belleza y Felicidad. Y en los últimos tiempos veía, Cecilia, que tenés un proyecto nuevo cuyo nombre es... Microcentro. Microcentro. Ténganlo en cuenta también, parece que es un espacio de experimentación poética, con talleres, con un montón de propuestas. Yo ya había escuchado, me ya habían llegado los rumores de que algo estaba sucediendo con ese nombre y ahora confirmo que es algo que impulsa Cecilia. Y a la derecha de ella está Lucas Margarit, quien es quizás de los que estamos acá en el panel, el que tiene una formación más académica, más sistemática. Él nos va a poder hablar de un montón de cosas. Por lo que leía en su currículum, ha investigado mucho la obra de un poeta y dramaturgo a quien muchos leímos y nos estremeció, que es Samuel Beckett, y también tiene estudios y traducciones de poetas anglosajones, o sea que hizo un laburo de traducción, por lo que veía muy preciso sobre algunas de las figuras que incluso han influenciado a Borges directamente, ¿no? Y también es poeta, ensayista, y bueno, tiene una gran obra y un gran interés por la palabra. Así que yo tenía pensados algunos disparadores, pero ya como me cansé de hablar presentándolos, así que les quiero consultar si quizás ya venían ustedes en los colectivos o en los medios de transporte que tomaron, o quizás caminaron, como le gustaba hacer a Borges por el barrio de San Telmo cuando salía de la Biblioteca Nacional en la calle México. Si ya venían con ganas de tirar algo, de contarnos algo, ¿vienen cargados o qué? Les paso la pelota para que empecemos este diálogo adelante de esta ya casi multitud. Buenas tardes. Ustedes son un montón, eso es muy obvio, y nosotros muy pocos. Normalmente eso me pondría bastante más nervioso que ahora. Y quiero decodificar por qué no estoy tan nervioso y me doy cuenta de que tiene que ver con que este es un momento bastante más feliz que otra cosa, porque es un momento en donde me pienso como lector. Estoy particularmente contento de compartir la mesa con Lucas y con Cecilia Pavón. Es la primera vez que la veo y es bastante bizarro y hermoso para mí que alguien que está en hojas, en papel y con poemas que me conmovieron,
que tradujo y que escribió, vas a estar acá al lado. Y también lo mismo, la experiencia lectora de Borges. Es decir, que hay algo de Borges que nos aúna, me parece, y que nos nivela en una posición muy humilde y concreta, que es la posición lectora, el estar en ese espacio de absoluta intimidad y al mismo tiempo de conexión con otros y con otras. Solamente en lo único en lo que había pensado es cuándo fue la primera vez que leía Borges y tal, y no me acuerdo, pero sí me acuerdo que en la infancia y después en la adolescencia, tal vez a la edad que ustedes tienen ahora, apareció primero algún cuento de Borges en el colegio y yo no entendí absolutamente nada. No entendí nada, ni una palabra. No sé si 20 años después puedo decir que entendí algo, pero esa experiencia de encontrarme con el resplandor del lenguaje que orla la palabra y la devuelve a su magia original, todavía me impresiona, todavía me afecta. Entonces, en un contexto en donde parece que todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener una explicación y todo tiene que tener el vértigo de un minuto de TikTok, todo lo contrario, la felicidad del anacronismo de encontrarnos con Borges, es decir, con una experiencia de bastantes minutos, de horas y de años y de profunda incomprensión de no sé todo lo que quiso decir Borges. No me voy a ser el que entendió la idea del multiverso a través de la Aleph. No sé si lo entendí, pero sí me conmueve su forma poética. Es decir, que la palabra vuelve a tomar otra vez el lugar que tuvo en un principio, que es el de ser una especie de tamborcito musical de la humanidad, y ahí me encontré de vuelta con él. Así que no sé qué quiere decir Borges, ni qué edad tengo, ni nada, pero estoy muy contento de estar acá como lector junto con Lucas y con Pavón y con Tomás. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, ya que Patricio habló del tiempo, bueno, yo les quería contar algo así un poco que una historia de fantasmas, porque bueno, yo creo que cuando uno abre un libro, viaja en el tiempo, ¿no? Como que quizás Borges escribió un poema en 1920 y cuando lo leemos con cierta actitud en 2023, también estamos en 1920 y estamos con Borges. Bueno, yo había leído un libro de Borges cuando tenía, creo que 12 años, que estaba dando vueltas en mi casa, no sé por qué, que es Fervor de Buenos Aires, que es el primer libro que escribió Borges, y también esas cosas del azar, ¿no? Como que, ¿cómo llegan los libros? Quizás está ahí el libro y hay algo del azar, del universo, de la fuerza cósmica que te hace abrirlo. Yo vivía en Mendoza cuando era chica y nunca había escuchado nombrar a Borges, y abrí ese libro y dije, Fervor de Buenos Aires, wow, y quiero irme a vivir a Buenos Aires. Y gracias a Borges, todo lo que vi en ese libro, cómo él retrató su ciudad, a la que yo no había ido nunca cuando era chica, hizo que empezara para mí, no sé, empezar a soñar con un viaje, con cambiar de ciudad. Y a veces, aunque sea un solo poema, porque me acuerdo que había un poema ahí que lo copié y me lo aprendí de memoria, no hace falta leer todo el libro de Borges, quizás un solo poema o de cualquier poeta es como un portal hacia otra dimensión. Y de paso aprovecho para decirles que ustedes están en la ciudad de Borges, en la ciudad de Fervor de Buenos Aires, que fue una ciudad que inspiró muchísimo a Borges, que trató de encontrarle sus fantasmas, su mitología, sus historias, sus mitos urbanos, podemos decir, ¿no? Como que Borges estaba todo el tiempo caminando por estas calles y preguntándose ¿cuál es el poema que hay acá? ¿O cuál es la historia? ¿O cuál es el fantasma que está dando vueltas? Bueno, y ayer estaba pensando, tengo que estar en la mesa de Borges. Voy a volver a leer Fervor de Buenos Aires, que no lo había vuelto a leer desde los 12, 13 años, así entero.
y justo en mi casa había mucho silencio, no había nadie, atardecer, y me puse a leerlo y sentí que estaba la presencia de Borges, como que sentí esa conexión con Borges, que está en otra dimensión, no sé. Y después me enteré que era el cumpleaños, no sabía que ayer era el cumpleaños de Borges, que hubiera cumplido 124 años, creo. Entonces, bueno, Borges también pensaba que la literatura y la poesía era un lugar para volar hacia otros mundos, hacia otras dimensiones y para entender cómo torcer el tiempo. Se los tiro ahí, cómo torcer el tiempo. Búsquenlo en Borges y por ahí lo aprenden. Bueno, gracias. Hola a todos. Gracias primero por la invitación. También un placer estar con Patricio, con Cecilia. Y a partir de lo que señalaban ellos, yo creo que una de las cuestiones importantes, que es muy obvio también, es pensar a Borges como lector, pero lector en tanto coherente con respecto a su propia poética. Uno, si parece que estoy dando clase, como bien dijo, soy el más académico, pero yo creo que es muy importante ver esas influencias que aparecen en la poesía de Borges y que forman, si se quiere, por lo menos dos caras, ¿no? El primer Borges, y después piensen ustedes que Borges escribe Cuaderno San Martín en el año 1929 y recién el otro libro de 1960, que es El Hacedor. En ese lapso escribe ensayos y cuentos. Sin embargo, la relación, por eso hablaba de una poética coherente, la relación entre su narrativa, su ensayística y su poesía es ineludible, ¿no? Cuando hablo de esas lecturas, bueno, el primer Borges muy ligado al expresionismo, que es una vanguardia que surge sobre todo en Alemania, y que Borges traduce poetas alemanes de ese periodo como Stadler, por ejemplo, o Klemm. Y esa influencia se ve muy claramente. Y la segunda gran influencia, para ver otra cara, es la del modernismo en lengua inglesa. La poesía de un Ezra Pound, sobre todo un T.S. Eliot, pero no tanto la poesía, sino los ensayos que le permiten a él pensar su propia poesía. Muchas veces se ha hablado de Borges como lector y la posibilidad de estar en el margen. Nosotros estamos al margen. Los centros culturales, puede ser París, Nueva York, Londres, Buenos Aires, es un gran centro, pero está en la periferia. Esto es algo que se ha estudiado mucho y se ha dicho que esa periferia le permite a Borges mezclar en su obra los malevos con los vikingos, por ejemplo. Es decir, poder jugar con las tradiciones. Y ese juego con las tradiciones está en esas lecturas que hizo Borges de la poesía en lengua inglesa de principios del siglo XX. En Eliot, en Pound, o Hilda Doolittle, donde aparece el mundo griego, el mundo provenzal, distintas tradiciones poéticas, el mundo oriental, distintas tradiciones poéticas de las cuales se nutre justamente para escribir su poesía. Y creo que lo interesante de Borges es que nos abre a nosotros un panorama para no solo acceder a su propia poesía, sino a través de su obra acceder a otros autores, como señalaban antes. Algunas cosas que fui pensando a partir de lo que decían. De Fervor hay un poema que me encanta, que también lo repasaba Fervor estos días, que es el poema que habla sobre el patio de la casa. Y escuchen esto, dice: el patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Parece una hermosa manera de hablar de los patios, que son lugares de reunión también, lugares de reflexión y lugares de intimidad. Y con lo fantasmático que mencionaba Cecilia, caí en la cuenta de otra casualidad, muy hacer estas cosas Borges, que hoy es, claro, ayer fue 24 de agosto, hoy es 25 de agosto, y su último cuento se llama 25 de agosto de 1983. Libro que edita en el diario, cuento que edita en el diario La Nación en marzo de 1983. O sea que es un cuento que no es muy loco, como si yo editara un cuento ahora sobre lo que me va a ocurrir en diciembre. Bueno, es un cuento en el cual él presencia su propio suicidio ahí en el barrio, en la zona de Adrogué, en la localidad de Adrogué, en la provincia de Buenos Aires,
Bueno, se los recomiendo. Y otra, como esas operaciones borgianas. Estamos acá el 25 de agosto de 2023. Así que bueno, fantasmático el asunto. Y después también pensaba con esto, ¿no? de la cuestión lectora, Pato. Yo acá justo me traje, es el prólogo de Borges a los Selected Poems, la edición de Penguin, y arranca diciendo, yo me pienso primero como un lector, segundo como un poeta, y recién ahí como un prose writer, ¿no? Un escritor de prosa. Y dice que en realidad la poesía está en el modo en el cual se lee un texto. No en los patrones de palabras, no en las estructuras, sino en cómo uno lee. ¿A qué les mueve esto? ¿La poesía está en cómo se lee el texto? Les pregunto a ustedes, que son los que saben. Tranquila la pregunta. ¿Volvemos a hacer el mismo orden? Arreglate, Pato. Perfecto. No, pensaba en lo que decía Cecilia de torcer el tiempo, que se las tiró al pasar. A ver, por ejemplo, Borges publica Fervor de Buenos Aires en 1923. Lo vieron recién en la trivia. Y ese libro, a medida que pasaron los años, se reeditó muchas veces. Y todas las veces Borges le fue sacando palabras, le fue cambiando palabras, fue ajustando. Nunca fue el mismo texto, siempre estuvo sometido a una mutación. Esa mutación estuvo bastante controlada. ¿Por qué? Por su experiencia como lector y por su afán poético. Me encanta lo que mencionaste al principio, que no lo tenía, esto de que él se pensaba a sí mismo como poeta, porque me parece que es una obsesión que atraviesa toda su obra. Primero como lector, sí. Y segundo poeta, y en tercer término como un escritor de prosa, como un narrador, digamos. Me parece sumamente interesante eso, porque es una continuidad que tiene, como una obsesión que no cesa. De hecho, los últimos libros de Borges o refieren a poesía o son directamente poemáticos. Si no me equivoco, Los Conjurados es el último libro desde el 85 y además es hasta una vanguardia en sí. Hay toda una moda de hablar, de volver al anacronismo, de escribir sonetos como si estuviésemos descubriendo no sé qué, y el último Borges es mucho más actual que un montón de gente que escribe y publica, etc. ¿Por qué? Porque tiene un corte de verso y porque tiene una verba que se va encontrando con la poesía en el encabalgamiento, etc. Y prosas poéticas también. O sea, bueno, me parece está claro que me gusta un montón lo que hace. No me acuerdo cuál era la pregunta. Si era es que está bien lo que dice. El punto de vista crea el objeto. No hay algo que sea... O, tal vez sí la poesía esté en todas partes. La poesía es qué sé yo qué es, pero ponele que es como una especie de instancia rítmica que en el aleteo genera algo parecido a un efecto corporal que, por poner un nombre rápido, decimos que es bello, que es algo que nos genera un tintineo de belleza. Eso es la poesía. Pero el poema es eso atrapado en una determinada magia discreta, en un truco, en un artefacto. Y en ese sentido sí creo que es el lector el que lo genera. No sé, mis compañeros qué opinan. Bueno, yo en ese libro que les conté, Fervor de Buenos Aires, que estaba en mi casa, era una edición de los años 60, de tapa anaranjada con dibujos de su hermana. Él cada vez que reeditaba cambiaba, como dijo Patricio, pero en el prólogo de ahí de Borges decía, que a mí no se me olvida más porque son esas primeras lecturas, decía algo así como que vos seas el lector y yo el escritor es una casualidad, es el azar que yo lo haya escrito y vos lo estés leyendo. Y creo que, bueno, eso es todo una gran afirmación sobre cómo es la creatividad, cómo es el trabajo creativo. Vamos a salirnos de la literatura y hablar de cualquier obra de arte, ¿no? De una canción o de una pintura o de una película, de un libro, que en realidad hay un filósofo francés que se llama Étienne Sorot que dice, en vez de usar la palabra crear, dice instaurar. Y él dice algo así, simplificándolo, como que está todo en la atmósfera, está todo en el aire y el instaurador de una obra de arte es el que la baja, ¿no? Y yo creo que Borges
pensaba la literatura, la poesía, como una fuerza que estaba más allá de los individuos, más allá de los sujetos. Finalmente, él como lector y su amor con la tradición y con sus maestros y compañeros, había una trascendencia del sujeto, del individuo y de creer en lo colectivo y en lo colectivo del arte. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas de Borges y una de las grandes ventajas que tenemos que Borges haya sido argentino y haya tenido ideas tan brillantes sobre qué es la literatura, qué es el arte, porque siempre nos dicen, bueno, el que firma, ¿no? o el genio que puso su nombre en el libro es el dueño. Pero en realidad la literatura y la poesía está hecha por todos los que leemos una línea o 10 páginas o 1000 páginas y los que escribimos. Todo eso forma parte de la cultura, de la literatura. Entonces yo creo que esa es una idea muy borgiana. Cuando estás leyendo un libro, estás creando también la poesía. No solo tenés que firmar la poesía y que te digan que está bien o que está mal, sino que es una manera de participar. Así que bueno, eso. Cuando estén leyendo un libro de Borges, están escribiendo la poesía argentina, eso. No, y con respecto a esto, piensen que cada uno de ustedes respira, por ejemplo, a un ritmo determinado. Tengan en cuenta eso en el momento de leer. Había un poeta norteamericano, Charles Olson, que hablaba justamente del ritmo poético que tiene que ver con la respiración del poeta, pero también con la respiración del lector. Y eso crea una cadencia particular en cada una de las lecturas de ustedes. Cuando lean un poema, sea cual sea, respiren y piensen en esa respiración y ese ritmo en el momento de leer. Y creo que es un aspecto fundamental justamente para poder entrar en la cadencia de un texto poético. Después, con respecto a lo que también señalaban, esta idea de corregir un texto. Paul Valéry, un poeta francés, señalaba que un poema no se lo termina, sino que se lo abandona. Borges también, cuando cita a Alfonso Reyes, dice que uno publica un libro para dejar de corregir, es decir, que hay una conciencia de que el texto no está acabado, jamás está un texto acabado. Por eso, esto que señalaba Patricio, de esa continua corrección. Hay una investigadora argentina que vive en Francia, Nick Louis, que terminó, que hizo su tesis sobre las correcciones de la obra de Borges en las distintas ediciones en las cuales fue saliendo. Y esto también tiene que ver con pensar la propia obra como no definitiva, pero no es definitiva, no solamente porque el poeta no está contento, para decirlo fácil, con su obra, sino también no es definitiva porque quien la termina es el lector, como veníamos diciendo. Y acá ellos tres son poetas. También, ¿no? La misma pregunta, ¿no? De qué es la poesía, también qué es ser un poeta. El poeta necesariamente escribe, hay un vivir poético, se me vienen a la cabeza un montón de interrogantes. Pero podríamos decir que por lo menos para el mundo editorial o el campo literario, quien edita es poeta, es una mirada particular, no digo que la comparta. Pero ustedes escriben. Y me pregunto, vos, Cecilia, hablabas de una influencia de Borges en tu vida directamente, ¿no? Como en un llamado desde otra ciudad, que ya me parece algo crucial, ¿no? Es una decisión de vida, mudarse de una ciudad a la otra. Les pregunto a Cecilia si tiene otra y a ustedes dos también, si les parece que la obra de Borges influyó en algo cotidiano, en algo fundamental en sus vidas, e incluso me animo a preguntarles si influyó en sus escrituras. Claramente estoy en desventaja, porque mientras yo voy contestando, van pensando ellos dos. ¿Entienden este juego, no? Es perverso, pero bueno. Tendría que haber empezado del otro lado. Tendría que, claro, bien, Cecilia. Entonces va Lucas. Tomás, tendrías que dar Claro, cuenta, Lucas. rescatá. Yo en realidad creo que cuanto menos tiempo parezca para pensar, mejor. Entonces creo que estás en ventaja vos, Pato, porque el pensamiento muchas veces solamente te confunde más. Ahí me viene pasando esto en los últimos años. Pero podemos empezar por Lucas en este caso. Bien. Ya te va a tocar como el mate que va al medio.
Influencia, bueno, una de las principales creo que es una forma de pensar lo literario y lo poético. Creo que ahí y sobre todo, quizá no sea en la poesía, pero sí en ciertos relatos o ensayos. Estoy pensando en El espejo y la máscara, que es un libro, es un cuento, un relato sobre las invasiones bárbaras en Inglaterra, pero en realidad es un tratado sobre la poética. Ahí Borges narra una historia y esa historia tiene que ser contada por un poeta, eso era muy típico en las cortes del norte de Europa o en los Althing, que se denominaban de ese modo, la organización política vikinga, y el bardo tenía que cantar las loas a las hazañas del rey. Y en ese cuento lo que hace el bardo es componer 3 poemas, cada vez más autónomos con respecto a la experiencia inmediata. Y lo que hace Borges es hablarnos de la naturaleza del lenguaje poético, cuál es la función y qué relación establece con el contexto. Entonces, el cuento como tal enseña, creo yo, a pensar esa instancia de lo poético, si se quiere. Bueno, yo ahora volviendo a esto de Fervor de Buenos Aires, este libro que me hizo mudarme a Buenos Aires, y viendo la edad que tienen, quería preguntarles si ustedes escuchan rap o hip hop, esa música, si saben lo que es, si escucharon. Bueno, si escucharon, vieron que el barrio de hood en inglés es como muy importante para el rap, para el hip hop, esto que uno es de un barrio y tiene que cantar ese barrio. Y Borges, de alguna forma, también estaba obsesionado con cantar su barrio, su ciudad, las historias de cuchilleros de su barrio, como puede cantar Cypress Hill, no sé, para decir uno en inglés, o Callejero Fino, no sé si conoce a Callejero Fino, que también habla de su barrio, o Elegante. Me parece interesante que, a pesar de que Borges es como, bueno, un lenguaje muy culto y con palabras difíciles, pero que igual tiene mucha música. Cuando yo leí ese libro, hay un poema que me quedó dando vueltas y me lo aprendí de memoria porque la poesía tiene que ver con esa musicalidad. Después estudié letras en la facultad, en la universidad, y tuve otra visión de Borges, ¿no? Pero mi primer acercamiento a Borges era eso, era como, este señor me está hablando de su barrio, porque hablaba de esto de la casa con aljibe, cuando todavía Buenos Aires eran casas bajas, hablaba de la Plaza San Martín, del cementerio de la Recoleta, bueno, de muchos otros lugares de Buenos Aires, y creo que está bueno que lo veamos también a Borges desde ese lugar, ¿no? Como, no solo como difícil, porque me imagino que ustedes por ahí se los dan en el colegio y les parece como difícil. Borges, no sé, ojalá que no. Pero verlo El trabajo práctico, ¿no? El trabajo práctico. Verlo desde ese lugar, que él hablaba de las cosas cercanas también, y su amor por su ciudad era muy importante. Y eso a mí me influyó mucho a la hora de escribir poesía, sí. Sí, a mí no sé cómo, no sé si pensaba si es posible no ser influenciado por una energía tan absolutamente poderosa y central. Es como si fuese, no importa que no lo hayan leído, de alguna manera misteriosa y secreta van a estar recibiendo esa influencia porque están habitando esta ciudad, una ciudad que está absolutamente imantada por su figura y por sus palabras. Entonces, no sé cómo, pero nos influenció, a mí también, como a cada uno de ustedes. Y sí, una cosa que detecto con el paso del tiempo es que tiene está salpimentado de maldad, Borges. Porque acá parece que es un viejo bueno, y no. Tiene una cuota aparte de pimienta, de chimichurri, que, si me permiten, lo hace profundamente encantador. Tiene beef. Tiene un montón de... Es malo, es muy malo. O sea, tiene un montón de anécdotas con Bioy. Hay todo un libro que Bioy escribe, que digamos, viene a cenar a casa a Borges y agarrate cuando se va. Y que hablaban mal de los otros escritores del momento, como hacen los traperos y los raperos ahora. O sea, tiraba beef permanentemente Borges. Absolutamente batalla de gallos, pero
con la cortesía, ¿no?, de los eventos literarios, etc. Es muy lindo. Eso espero que me haya influenciado. Espero poder estar en uno de esos ágapes tratando de evitar los canapés envenenados de colegas. No, y también hay algo como de que todo el tiempo Borges, me parece a mí, que se posiciona como lector, que como bien dijo Cecilia y viene recuperando Lucas, tiene una posición activa. Es un lector que todo el tiempo está escribiendo, excepto que todos lo hacemos. Pero él tiene un grado de conciencia mayor y no hay nada por fuera de la obra. Él, por ejemplo, nació en 1899. En realidad es una intervención. Al parecer nació en 1900, pero él quería, entre otras cosas, decir aquello que dijo Piglia, que fue el último escritor del siglo XIX y el primero del siglo XX. Algo parecido, algo que hacen los mejores escritores. Y lo que pueden hacer ustedes como escritores y escritoras, que es mentir de la mejor manera posible, hasta más allá de lo evidente. Por ejemplo, Roberto Art no nació en agosto, pero él se cambió, lo leí en una biografía de su ex esposa, que decía que se había cambiado la fecha de nacimiento porque él quería ser de Leo. Que es exactamente lo mismo. Entonces, un consejo borgiano que les queremos dejar en principio es que elijan el signo zodiacal que quieran, digan de qué mes son y conviértanse en farsantes y escritores y escritoras. O trans de signo. Yo tengo un amigo que es de Aries, pero se siente de Escorpio y dice que es trans de Escorpio. Sí, también. Es que todos los escritores necesitan crear su propio mito. Exacto. Entonces, Borges, Beckett, Joyce, todos crean su mito. Borges o Beckett dicen, nunca leí filosofía, o conozco muy poco de la literatura contemporánea, decía Borges. Mentira. Estaba muy al tanto de lo que se estaba haciendo y de la producción de sus contemporáneos. Sí. No leyó nada y leyó un montón. Absolutamente, tal cual. Pensaba, ¿no?, que estaba esa cierta maldad a la cual hacía alusión Pato, y también me divierte pensar, ¿no?, en esa Buenos Aires de villanos, y también pienso que para cada veneno también hay un antídoto, y se me venía a la cabeza la figura de Gombrowicz, que también caminaba por el barrio de San Telmo y cuentan las leyendas, ¿no?, que lo agarraba a Borges también saliendo de México 564, que me enteré que se puso en valor y que ayer ya se inauguró, se puede visitar. Una linda visita para que hagan, si salen entusiasmades de esta charla, es ir a la ex Biblioteca Nacional, ahí en la calle México, que ha sido restaurada y parece que están todos los objetos de Borges. Parece que es muy interesante meterse ahí adentro, que no hay nada ahí desde las muestras de Boltanski hace un montón de años. Así que algo que tenemos para visitar. Pero me acuerdo que decían que Gombrowicz lo agarraba a Borges caminando, medio así distraído, ciego, obviamente, y decía ¡uh! Y lo asustaba, ¿viste? Y lo abrazaba, ese tranquilo, Borges, y seguía caminando. Y humor polaco, tal cual. No, y lo que les quería preguntar, porque hay una charla, se viralizan videos de Borges en TikTok, en las redes sociales, es un momento en el cual eso sucede, y la obra de Borges drena también de esa manera, ¿no? Y está toda su faceta, una de mis preferidas, que es su faceta conferencista, ¿no? Cuando él, es muy loca la historia también de que él, una adivina le dice que él va a tener un protagonismo en su vida, va a tener un protagonismo muy grande, la palabra dicha en voz alta, y él no lo podía creer porque era muy tímido. Muchos años después lo sorprende la ceguera y él se convierte en un gran conferencista. La gente pagaba por ir a verlo, teatros, ¿no?, las famosas conferencias en el Coliseo. Y también recorría la provincia de Buenos Aires, bibliotecas populares, lugares muy chiquitos, no distinguía. Y hay una conferencia en la cual él habla de la lectura no obligatoria, ¿no? Como esta idea de que no hay que forzar el libro, cuando a uno no le gusta hay que saber dejarlo. Borges deja ese legado. Y también, podemos empezar por Lucas ahora. No, por Cecilia tenemos que empezar. Te toca a vos ahora. Pero está esta cuestión que me interesa de la universidad. Igual vos, Cecilia, también pasaste por Puan, así que lo vas a ver, que Borges daba su curso de literatura inglesa en algún momento y él tomaba examen diciendo, hablame de tal escritor. Y dejaba hablar. Y él hacía hincapié en que eso le parecía la mejor manera de tomar examen. No importaban los detalles. Mucha gente se anotaba para robar
y no se dan cuenta que Borges estaba regalando. Nada, preguntarles por esto de la lectura obligatoria, de forzar, placer, diversión y qué propone Borges al respecto. Si pueden charlar un poquito de ese tema que me parece que está bueno. Sí, yo creo que en esas ideas de Borges que sí se hicieron muy, se divulgaron mucho de que no hay que obligarse a terminar ningún libro. Y para mí fue muy importante cuando justo estudié letras, pero a veces tenía que leer un libro que no me gustaba y decía, bueno, Borges dice que no hay que obligarse a leer un libro, entonces ya me sentía bien. Sí, creo que sí, que no hay que tener culpa nunca de nada, digamos, relacionado a los libros, el arte, que no hay que encararlo de esa forma, sino desde seguir leyendo hasta que te guste y si no te gusta no lo leas más. Y también esto, prestarle atención cómo llegan los libros. Yo creo que los libros te van a llegar cuando te tengan que llegar. Creo de verdad en eso. Quizás vas caminando por la calle Corrientes, en esos libros de casas de libros de usados, y entran ahí, algo te atrae por una tapa, lo abrís, sale 300 pesos, porque vieron que los libros usados son muy baratos, muy baratos. Y es como que nos olvidamos de esos libros. Siempre queremos los libros nuevos, con tapas lindas. Y quizás hay que esperar a que llegue el libro. Yo creo en esa idea como que el azar, está el libro para vos esperándote. Nunca haría de la literatura una obligación, no, jamás. Esto es, así nos vamos, es un caos bastante borgiano. Coincido con lo que trae Tomás y recupera Cecilia, la idea de, es un oxímoron, una lectura obligatoria, excepto que estén en una instancia evaluatoria, que bueno, lo lamento por ustedes, o por cualquiera que atraviese esa instancia. Las profesoras y profesores se ríen, es fácil detectar ese momento. No, pero quitando de lado eso, me parece que la lectura puede ser una instancia, una forma de placer, o al menos del goce, siendo el placer como una recepción total de alegría, y el goce, bueno, con algún dolor, ¿no? Como trae a veces el amor. Me parece que, no me acuerdo quién decía, creo que era Simone Weil, que decía que el amor es una instancia sagrada y que cuando entra a nuestro corazón nos parte al medio, porque es divino, entonces ocurre así. Bueno, que haya un poco de partirse también, que haya un poco de no entender. A mí me gustaban, como a ustedes seguramente les gusta el trap y tal, a mí me gustaba el tango y al día de hoy hay un montón de palabras que no entiendo. Entonces, yo le doy como un especial valor a aquello que no entendemos y sin embargo nos seduce. Básicamente porque no entiendo casi nada de lo que pasa a mi alrededor, entonces trato de disfrutarlo lo más que puedo. Con respecto a la obligatoriedad, bueno, sí, esa instancia de evaluación que a veces es un poco contradictoria, pero esto de un texto cuando no nos gusta o nos aburre dejarlo, bueno, más que abandonar la lectura, lo que tiene que hacer es todo lo contrario, ¿no? Parece un paradójico esto, tiene que incentivar a leer, a seguir buscando otras lecturas que realmente nos interesen, nos guíen, si se quiere, por estos caminos de lo literario. Y creo que, bueno, volviendo a Borges, creo que es un aspecto importante de su obra, como decíamos, me pasaba de chico cuando leía también Borges, encontraba el nombre de algún autor e iba a buscar a ver de qué se trataba. Y autores raros, ¿no? Porque eso es otro aspecto interesante de Borges. Nos abre esas puertas hacia otras culturas, otras literaturas. Por ejemplo, Swedenborg es un pensador sueco del siglo XVIII. Bueno, a ver qué decía y por qué Borges lo toma, ¿no? Eso, perdón, ahí lo que decís está buenísimo de animarse a tener gustos particulares. Lo que nosotros entendemos como el canon actual, determinados autores, llegan acá a instancias de Borges lector, pero no era lo que le gustaba a la mayoría. La ciencia ficción, el Claro. policial, que eran géneros menores. recuperados por Borges y Bioy y Silvino Campo,
o la literatura fantástica, y bueno, que ellos lo recuperan y lo ponen en circulación, cuando eran considerados géneros, como dice Patricio, menores. Y eso es importante, creo. Y también con respecto a esto de lo menor, siempre me acuerdo a Casas, que siempre dice, viste, que si repetís mucho la palabra menor, 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 se transforma en enorme. Me divierte eso. Pero también pensar en que Borges en algún momento fue un escritor cualquiera que buscaba publicar, y de hecho publicaba en esta revista El Hogar, en la revista del Diario de Pergamino. Digo, antes de que se diera todo un fenómeno que explica muy bien Alan Pauls en ese libro sobre Borges, que es cuando Francia lo toma como gran escritor latinoamericano, también por necesidades editoriales, Borges se las rebuscaba mandando por eso quería cortito, ¿no? Para que saliera en el diario, en una carilla. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay que ir redondeando. ¿Redondeamos? ¿Cómo se hace un redondel? Si alguien quiere preguntar algo. Creo que la pregunta es lo contrario a redondear, no sé, a ver, que me diga la producción. ¿Una preguntita o no? Una. Sí, una, ahí está. Bien, si hay alguna pregunta, generamos este incómodo momento. Ahora se incomodan ustedes. Pregunten, dale. ¿Están los profesores o no? El que pregunta tiene aprobado el Claro. cuatrimestre. Una pregunta te garantizás el semestre. Claro, un punto, 2 puntos arriba. Ustedes llegaron tarde, pero al principio hubo un mago. Esto para que sepan que el llegar a horario, a ¿Ellas lugares... son las profesoras? ¿Están las profesoras acá? Bueno, ya sabes. Bueno, si quieren, acá Lean a Borges. yo noté de lo que dijeron ustedes, torcer el tiempo, la poesía es un aleteo, que vos leas y yo haya escrito es una casualidad, la tradición provenzal, combinar tradiciones, gracias a Borges me mudé de Mendoza a Buenos Aires, los libros te van a llegar cuando tengan que llegar, abandonar un libro nos guía hacia una nueva lectura. Muchas gracias por estar acá en el Borges Palooza con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias a todos los que trabajan. Sí, muchas gracias, Dani, Roma y a todo el equipo.